Así como el abuso de los antibióticos ha causado que las bacterias desarrollen resistencia, ¿qué daños no previstos podría causar la inteligencia artificial? No olvidemos la estrecha y delicada interdependencia que afecta a todos los elementos de la naturaleza. Descuidaremos el valor de memorizar. ¿Qué le ocurriría a una humanidad o a una juventud costarricense que dejara de esforzarse por aprender lo que es indispensable aprender? Si aprender dejara de requerir de orden y disciplina, perderíamos algo. Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 204 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Disciplina o Milagros. Buena la pregunta, buenísimo el tema y excelente el artículo. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí estamos, pues, tratando de imaginar cosas, ¿verdad? Estamos partiendo de esta maravilla de la inteligencia artificial, que cada vez las innovaciones eh, entran de manera más universal a nuestra humanidad, ¿verdad? La Internet se debe haber difundido horizontalmente en toda la humanidad en muy poco tiempo. Y lo mismo me parece que estará pasando con la inteligencia artificial. Y lo otro es que estas innovaciones no dejan a ninguna persona sin efectos de ellas, ¿verdad? La Internet no fue como, qué sé yo, como la invención de la máquina de vapor, ¿verdad? Es posible que en Costa Rica, muchos años después de la invención de la máquina de vapor, hubiera personas que nunca habían visto una y hubiera personas que nunca habían sufrido ningún efecto indirecto de una máquina de vapor. Pero la Internet sí entró y nos posibilitó a todos cosas, nos afectó de una determinada manera. Es muy interesante. Nunca he visto nada tratado sobre eso, pero la tecnología, o más bien las destrezas necesarias para aprovecharse de la Internet, no eran las mismas que las necesarias para aprovecharse de la radio, ¿verdad? La radio, sí, el que tenía un aparato de radio simplemente lo encendió y cambiaba de estaciones, eran las dos cosas que se necesitaban. La Internet necesitaba un poquillo más de un poquillo más de habilidades, ¿verdad? El- la aparición de la computación necesitaba más habilidades todavía que la Internet. Es lo que el concepto de, de amistosidad de una determinada tecnología. La computación era menos amistosa que la Internet. Eh, Uno podría esperar que en esa tendencia la inteligencia artificial fuera más amistosa que la Internet. Para usar computación había que saber programar. Cuando apareció una cosa ya programada, fue con la Internet, que era el Excel. El Excel era una computadora ya programada, ¿verdad? Para una serie de cosas, para una serie de funciones y tal. Bueno, esperaríamos de la inteligencia artificial, como, como lo dice su nombre, ¿verdad? Bueno, y sobre todo por esa enorme capacidad que tiene de, de interactuar, de interactuar con nosotros. Le podemos hablar, le podemos escribir, eh, etcétera. Tiene una gran capacidad para interactuar con nosotros, los seres humanos,
porque tiene algunas características que son, eh, no sé si se podrían llamar cuasi humanas o parahumanas, ¿verdad? En esto, la tecnología no solamente ha venido siendo cada vez más útil, más rápidamente útil, de un impacto más universal, de un impacto más profundo, que uno podría preguntarse, bueno, ¿y lo que siga? ¿Cómo va a ser? Imagínate cosas que se creen utilizando el talento humano y la inteligencia artificial, posiblemente van a ser mucho más útiles, impactantes, intensas, amistosas que la misma inteligencia artificial. En eso estamos en una carrera. Y entonces, pues es importante recordar qué pasó con otra gran innovación que es contemporánea, bueno, contemporánea real de algunos de nosotros y contemporánea en términos históricos de mucha gente, que fueron los antibióticos, ¿verdad? La- la- los antibióticos, fíjate que a la apendicitis se le llamaba cólico miserere. Miserere es un cántico que hay, una oración que hay para los agonizantes, ¿verdad? Misericordia, Señor, tal cual, ¿verdad? Porque al que le daba apendicitis se moría, ¿verdad? Y bueno, cuando aparecen los antibióticos, la gente deja de morirse de apendicitis, deja de morirse de heridas infectadas, deja de morirse de fiebre tifoidea y tal. Eh, Eran drogas milagrosas, ¿verdad? Pero es que interesante que nunca nos imaginamos que los antibióticos iban a producir una adaptación de las bacterias, de manera que ahora hay bacterias que son inmunes a los antibióticos. ¿Y por qué no nos imaginamos que las bacterias iban a desarrollar inmunidad? Ya eh, la evolución y la adaptación que había introducido en el pensamiento humano Darwin, esos conceptos ya se conocían. Pero yo creo que tenemos una gran capacidad para considerar que lo que es muy bueno eh, carece de ninguna contraindicación, ¿verdad? Nos ilusionamos mucho con el milagro de los antibióticos y dejamos de pensar críticamente en las posibilidades que tenía de crear unas consecuencias indeseables, ¿verdad? Y esto es bien importante. Creo que es un sesgo de nuestra mente, ¿verdad? Si algo es muy bueno, ¿para qué nos vamos a poner a buscarle la posible consecuencia negativa que tenga, ¿verdad? Entonces, esto pasó con los antibióticos. Ojalá no nos ocurra con la inteligencia artificial. Pero ve que igual que hay el sesgo de dejar de ver o dejar de buscar las posibles consecuencias negativas, hay un sesgo de un efecto halo, ¿verdad? Ya que es tan bueno, ya que es tan eficiente, atribuyámosle otras muchas cosas y entonces debe haber una parte de la humanidad que le está atribuyendo a la inteligencia artificial unas virtudes, está esperando unos resultados que no nos va a poder dar, ¿verdad? O sea que es muy bonito porque como humanidad hemos tenido la posibilidad de vivir, bueno, recientemente, la inauguración de la Internet y la inauguración de la inteligencia artificial con sujetos a sesgos de esta cosa es un milagro o sujetos a sesgo de tengamos una cierta prudencia con esto nuevo que estamos viendo, ¿verdad? Eh, me surge, me surge muchísimo estímulo de todo lo que dices.
Recuerdo hace 8 años que yo estaba en un puesto diplomático y era embajador ante la Organización Mundial del Comercio y me correspondió la honorable tarea de formar una coalición de países para impulsar la agenda de comercio electrónico, Ujú, que fue un tema que entró a la OMC en 1998 y se quedó guardado en una gaveta por 18 años. Entonces, en el 2016, aprovechando una coyuntura geopolítica muy interesante y que teníamos un ministro de Comercio Exterior sensible a la agenda digital, eh, me dijo, ¿por qué no nos vamos por ahí? Y entonces formamos una coalición y formar esa coalición implicó un esfuerzo como de divulgación, de una serie de mensajes en busca de más apoyo para poder lograr lo que ya está a punto de lograrse en la OMC, que es la creación de nuevas reglas para la gobernanza de la economía digital. Y en aquella época yo hacía algunas intervenciones en paneles de discusión y demás, donde hablaba de cómo la inteligencia artificial podía afectar o enriquecer o beneficiar lo que hacíamos en negociaciones comerciales internacionales y no era muy bien recibido, ¿verdad? Como idea no era tan sugestiva. Era de este tamaño en comparación a lo que ha pasado los últimos sí, 12 meses. ujú, Pero recuerdo muy bien que colaboraba con unos industriales brasileños y ellos decían que el nombre inteligencia artificial estaba mal asignado porque, para empezar, no era no es una forma de inteligencia. Y segundo, sí es artificial, pero eso no es lo que más la caracteriza como herramienta tecnológica. Es el hecho de que es un asistente a la inteligencia humana. Entonces, si ujú, nosotros dijéramos que es una inteligencia asistida, es mucho más probable que más gente diría, ay, qué ganas de usar, qué ganas de usar eso, ¿verdad? ¿Cómo se come? Sería menos probable que hubiera artículos de prensa sobre cosas terroríficas que pueden suceder con ella, que eso sigue siendo cierto, ¿verdad? Bill Gates comentaba hace un par de días en un podcast con Trevor Noah que cuando se masificó la computación, jamás a ninguna persona de esa industria se le ocurrió que la computación podía ser utilizada para algo malo. Y ujú, seguramente lo mismo ujú, pensaron los que crearon Internet. Y a propósito de que está por suceder la ceremonia de los Óscares, no sé, algún día de estos, ujú, eh, vaticino que Oppenheimer va a ganar el premio a la mejor película porque ha ganado todos los premios en todas las categorías, en ujú, todos los concursos en los que ha estado desde que salió la película el verano pasado. Y Oppenheimer, el personaje histórico, nunca pensó que la bomba atómica podía utilizarse con fines indebidos o perversos, ¿verdad? Lo que sí sabía era que era muy importante que la bomba atómica la desarrollaran los aliados antes de que la desarrollaran los nazis, ¿verdad? Entonces, bueno, quizás ahí ya habla un poquito de ujú, un sesgo que él tenía de que esto debía ser utilizado para bien y no para mal, pero ya creado, no hay forma de controlar cómo se va a utilizar y ahí ujú, pues hay criterios morales, éticos, legales, ujú, ujú, de mercado, militares, los que uno quiera, pero no hay forma de garantizar que no se vaya a utilizar para mal. Lo mismo con la inteligencia artificial. Eh, Yo creo que la inteligencia artificial deberíamos entenderla como, como una interfaz de diseño. ¿Qué es una interfaz? Una interfaz es em, el, el hardware y el software que nos permiten a ti y a mí tener esta conversación, grabarla y compartirla con otras personas. Eso es un ejemplo de una interfaz, ¿verdad? Si nosotros fuéramos robots, nuestra piel cumple una función parecida a la de, a la de una interfaz. ¿Cuál es la interfaz que, 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 que tiene la función que tiene la piel como interfaz? Que conecta lo externo con lo interno.
¿verdad? Entonces regula la temperatura y Ujú, produce ujú. sudoración y tiene una cobertura de vellos y tal. Pues a mí me parece que la inteligencia artificial es como una interfaz de diseño. ¿Qué quiere decir? Que todas las aplicaciones que están emergiendo de inteligencia artificial me permiten a mí diseñar algo con mi inteligencia y con la capacidad de procesamiento de datos de la herramienta. Ajá, ajá. Entonces, me convierto en un diseñador de una gran cantidad de cosas que hace un año eran ni en sueños, ¿verdad? Y hoy en día son una realidad. Me parece que dentro de muy pocos años, 5 o 7 años, la normalización de la inteligencia artificial o de estas interfaces de diseño, lo que van a hacer es lo que está empezando a pasar. Y es que la misma computadora que andamos en el bolsillo está llena de aplicaciones de inteligencia artificial y ni nos damos cuenta. Entonces ya la estamos usando sin saber y ya nos está beneficiando la vida, ya nos está facilitando un montón de cosas diferentes sin que nosotros tengamos que prestar ni siquiera atención a que la estamos usando y que en realidad ni siquiera es opcional. No puedo decir, voy a desactivar la inteligencia artificial de mi teléfono porque ya me agarró tardísimo, ¿verdad? Lo que puedo hacer es irme a comprar un teléfono que no sea tan inteligente para que no tenga tantas aplicaciones de inteligencia artificial, pero eh, ya hoy en día estamos inmersos muy profundamente en ese nuevo paradigma tecnológico que sí creo que va a ser altamente transformador. Cuando hablas de antibióticos, me parece que lo que hizo falta a la hora de propagarlos por el mundo y de usarlos además de una manera poco rigurosa, fue el pensamiento sistémico. Y en Sí, eso, claro. pues tú eres Ujú, un, un experto en el asunto, ¿verdad? Como pensamiento sistémico no es algo instintivo, no estamos programados genéticamente para pensar en sistemas. Tal vez sí lo estamos para pensar en un sistema orgánico de un grupo muy pequeño de personas, de unas 160 personas, como se ha hablado usualmente ujú, de ese número Dunbar, ¿verdad? Pero cuando los grupos de personas exceden 160 unidades o miembros, eh, no es intuitivo, ni instintivo, ni genéticamente programados estamos para pensar en sistemas y en capas y en efectos y causas. Eh, Se dice que antes de René Descartes, René Descartes, antes de que me corrijas la pronunciación, eh, no había, no había, no existía la lógica en la estructuración de ideas y pensamientos. ¿Qué quiere decir que no existía la lógica? Que no habíamos incorporado civilizacionalmente esta noción de que hay causas que tienen consecuencias y que hay consecuencias que tienen causas. Entonces, la forma como hablábamos y pensábamos y nos comunicábamos antes de Descartes eh, es parecido a cómo se comunica alguna gente que no ha estudiado 3 meses en el colegio el método científico. Y entonces hacen unos saltos lógicos, o mejor dicho, asaltos lógicos que elaboran ideas de manera incoherente. No hay una secuencia, una hilación lógica de cómo un argumento conduce a otro. Y eso lo ves por todo lado en redes sociales. Las redes sociales, eh, ahí no es requisito el uso de la lógica para poderse expresar. ¿Verdad? Más bien pareciera todo lo contrario. Aquí exprese toda su irracionalidad como quiera y lo aceptamos y además le damos like. ujú. Eh, y entonces, cuando hablas en tu artículo de aprender lo esencial, digo, bueno, y por lo menos aprendamos de lógica, ¿verdad? De lógica quiere decir de causas y consecuencias. Un día de estos hablábamos aquí, tú y yo, sobre Leonardo da Vinci, ¿verdad? Leonardo da Vinci es una persona que nació en en el siglo XV, ¿verdad? Hace más de 500 años. Murió hace más de 500 años.
comparando el acceso a la información y las herramientas tecnológicas y la salud y la longevidad de Da Vinci con la nuestra, estamos miles de veces adelante de donde estaba él cuando nació. Para peores, nunca tuvo acceso a educación formal. Eh, y tal vez esa fue su gran bendición, que le permitió cultivar desde la curiosidad una muy aguda capacidad de observación y una muy estimulada capacidad de imaginación. Y cuando tú logras desarrollar esa capacidad de observación y entiendes la naturaleza hasta donde te lo permite tu capacidad de observación, y luego imaginas que esa flor se pueda convertir en la boca de un dragón y se crea un ser místico en un dibujo, entonces debe ser una vida muy entretenida, pero además es una vida muy fértil y muy productiva, al punto de que a él lo contrataban para hacer obras majestuosas para líderes políticos y religiosos de la época que tenían mucho poder económico y así se ganaba la vida, ¿verdad? Tuvo la inmensa dicha de que cuando tenía 26 años llegó la primera imprenta a Italia y entonces empezó a tener acceso a información que estaba en los libros, que antes de la imprenta solo estaba en las bibliotecas, en las catacumbas de algunas iglesias y eran libros inaccesibles para el público. Pues si hago una comparación entre Da Vinci y la civilización actual, yo creo que estamos totalmente adormecidos, tanto en nuestra capacidad de observación como en nuestra capacidad de imaginación. Y yo diría que esos son dos atributos inherentes al ser humano que deberíamos desenterrar, desempolvar, cultivar, estimular, para que toda persona, independientemente de si sabe leer y escribir, tenga la capacidad de observar y tenga la capacidad de imaginar. Qué, qué llamativa las compuertas que estás abriendo, ¿verdad? A mí me sugieren que un pensamiento que deberíamos tener en este momento sobre la inteligencia artificial es, bueno, parece ser que nos van a quitar la carga de una serie de tareas que ahora hacemos a pie o a mano, como se dice, ¿verdad? Si llegamos a usar la inteligencia artificial como usamos la Internet, pues creo que nos vamos a liberar de una serie de tareas y vamos a liberar una serie de esfuerzos. Eso, pensando en simple, liberará tiempo y energía. Y entonces, eh, imagínate, por ejemplo, cuando uno ve el teletrabajo, ¿verdad? Que es un producto de la Internet, cuando uno ve el teletrabajo y se da cuenta de que el teletrabajo con el que la humanidad se puso en contacto principalmente durante la pandemia, nos libera de 1 a 3 horas diarias de transporte. La pregunta es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esas horas de liberadas, ¿verdad? Con esas horas liberadas. Claro que podemos dedicarnos a divertirnos y me parece muy bien, especialmente si en vez de hablar de divertirnos, hablamos de recrearnos. Yo prefiero la palabra recrearse, porque es estar en una actividad, eh, puede ser lúdica, puede no ser lúdica, pero que te ayuda a volver eh, a crear energía, a volver a crear interés, a volver a crear capacidad de hacer cosas, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo y nuestra energía liberados por la inteligencia artificial? Dos, me parece que la inteligencia artificial vendría a aumentar la productividad.
la productividad de nuestro trabajo. Y ahí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Es interesante, ¿verdad? Eh, es posible que haya habido una época en que elevada la productividad, bueno, la revolución industrial fue eso, elevada la productividad humana, inexistentes los límites en el uso de materias primas, porque no se pensaba en eso, nos dedicamos a producir y entonces tenemos una civilización de producción y consumo, tenemos una civilización de abundancia material, pero ahora ya estamos claros en que existen límites de crecimiento en la producción y creo que nos vamos a ver forzados a convertir el aumento de productividad en un aumento de ocio. Y el aumento de ocio, si uno no toma el asunto con cuidado, se convierte en un aumento del tedio, ¿verdad? Para muchos, el trabajo es un uso del tiempo, les permite levantarse todos los días y ni siquiera pensar en qué van a hacer. Se ponen ahí en la línea de producción y no tienen que pensar yo qué quería hacer hoy en el día. Pero si tienes ocio, vas a tener que pensar qué hacer con el ocio. Hombre, o cuando mencionabas a Leonardo da Vinci, yo sé que tú lo lees y cultivas mucho la figura y la actividad de Leonardo da Vinci. eh, Vamos a tener que tener como modelos, pues tal vez no a Bill Gates, ¿verdad? Tal vez no a los grandes creadores de esta época, sino que vamos a tener que volver a los grandes creadores de otras épocas. ¿Qué tal si con este ocio, pues nos vamos a ver otra vez cultivando y no estudiando filosofía, ¿verdad? ¿Qué tal si vamos a desarrollar una gran capacidad como para enfrentarnos con razonamiento a los grandes problemas del mundo? Que no nos van a faltar, porque según veo la cosa, los grandes problemas del mundo están aumentando. Hay una gran necesidad, no solamente de producir notas periodísticas informando sobre lo que está pasando en el mundo y leer las notas periodísticas y llevarse las manos a la cabeza, sino que hay una gran necesidad de que nos planteemos filosóficamente una serie de cuestiones, porque yo creo que el mundo se, se endereza solamente si cambiamos nuestro ser interior. Y para cambiar el ser interior hay que reflexionar, hay que difundir, hay que entenderse, hay que escucharse. Entonces, tal vez el aumento de productividad va a canalizarse, ese ocio va a canalizarse hacia una necesidad de filosofar de manera distinta. Yo no creo que volvamos a filosofar como, como filosofaba Sócrates ahí en una plaza, ¿verdad? Desde luego que no, pero haciendo uso de, de todo lo que la civilización nos ha dado. eh, Tenemos que volver a enfrentarnos a grandes asuntos humanos, a grandes asuntos de nuestra vida en todas las dimensiones, no solamente de nuestra vida material, sino también de nuestra vida espiritual. A lo mejor estemos en vísperas de un gran renacimiento espiritual, lo cual no estoy hablando de un renacimiento religioso, estoy hablando de un renacimiento espiritual, de que algunas de que empecemos o de que volvamos, como decían, creo que Láscaris usaba esa terminología, volvamos a hacernos cuestión, o don Francisco Álvarez, que volvamos a hacernos cuestión de asuntos espirituales, ¿verdad? No necesariamente religiosos. El otro gran tema que me sugiere lo que estabas diciendo es que eh, cada, cada eh, conjunto
de medios de producción, ya me puse marxista subido, al conjunto de medios de producción produce una determinada forma de organización social, ¿verdad? El feudalismo tenía una forma de producción que era resultado de, de la falta de un Estado de Derecho, de las invasiones, de los ataques, de la necesidad de protección. Y entonces el señor feudal te protegía y tú le entregabas al señor feudal una parte de tu vida y de tu hacienda y todo eso, ¿verdad? Para, para obtener protección. Ese era el esquema social de la época. El capitalismo vino junto con la democracia liberal. El capitalismo era productividad, producimos en unos centros de producción, no producimos en el solar de la casa, ¿verdad? Es una forma de producción distinta. Lo que sigue, no sabemos qué carácter va a tener, pero la gran pregunta que me hago es si grandes, y tú te las has hecho otras veces, ¿verdad? Si pilares muy sensibles de nuestra forma de convivir, como la manera de producción, como la manera de organizarnos socialmente, como la misma democracia liberal, como la misma concepción del Estado, van a cambiar. A mí me parece que podrían cambiar para bien. Es un poco difícil ponerse a imaginar, bueno, cómo sería el Estado si la inteligencia artificial llega a permear todos los ámbitos, todas las personas, todos los grupos, cómo debería ser el Estado. Bueno, es difícil imaginarlo porque son realidades que nos tocan muy de cerca y nos resuelven una gran cantidad de incertidumbre. La presencia del Estado me resuelve a mí una gran cantidad de incertidumbre que no tenía resuelta el habitante de un feudo, ¿verdad? Pero bueno, creo que vamos a tener, y esto ya es como una conclusión, de que vamos a tener que mirar una serie de instituciones, una serie de pilares de nuestra convivencia y mirarlos con espíritu crítico, con espíritu innovador, ¿verdad? Eh, o sea que este adelanto de la inteligencia artificial, que uno dice, pues es más velocidad de resolución de cosas, pues es la capacidad de preguntarle a una máquina, tal vez sea mucho más que eso, ¿verdad? Y tal vez sea un, un socollón a nuestra forma de vivir. Y claro, de lo que se trata no es de salir de esta viviendo de cualquier manera, sino de salir de esta viviendo de una manera que sea más provechosa. ¿A qué? Me parece a mí que a dos cosas. Tenemos que tener dos nortes o un norte con dos caras. Salir con una forma de vivir que sea más provechosa al bien común y salir con una forma de vivir que sea más provechosa al bien individual. Y el bien individual, me parece a mí, que es el despliegue intenso de nuestro ser. Cada uno de nosotros tiene una potencia que no se ha desarrollado, que la desarrolle, llegar a desarrollarla, me parece que es el bien individual. Entonces, bien individual y bien común son dos oportunidades que tenemos en toda esta trifulca en la que nos está metiendo la inteligencia artificial. Muy, muy elocuente esa elaboración que haces. Creo, empiezo por el final. Yo me imagino que debe haber alguna definición del libro de texto de lo que es el humanismo, y yo la ignoro, pero siento que el humanismo es el cultivo del ser, y somos seres humanos. Ese es el nombre que tiene nuestra especie, porque no somos simplemente un animal más en la biosfera. Somos un animal Ujú, ujú, con una esencia muy particular, con una interfaz,
con la divinidad o con la conciencia o con el cosmos o con la comunidad. Y todos estos elementos son compartidos, ¿verdad? Entre los seres humanos no hay diferentes razas. No es como decir los perros eh, todos son, todos son una especie. Todos los perros, ¿verdad? Canis o como sea que se llame en latín la especie de los perros, son una misma especie. Pero hay unos perros que son un gran danés o un San Bernardo de 70 kilos y hay unos perros que son un Pomeranian de 3 kilos. Uno dice, ¿cómo puede ser que sean la misma especie? Pero en la especie humana, de nombre científico Homo sapiens sapiens, solo somos una especie. No tenemos raza. No, ese concepto que se utilizó durante una época y que entró en desuso más o menos en la edad en que yo entraba a la escuela, de hablar de la raza humana, que en inglés todavía se habla de the human race, eso está completamente desactualizado porque no hay razas entre la humanidad, por más que Hitler creyera que sí. Eh, y me parece que desde la revolución industrial, estoy creando una hipótesis, que más o menos desde la revolución industrial hemos puesto más énfasis en el hacer humano que en el ser humano. Ujú, ujú. Entonces, no sé, me encantaría saber cuál es tu sentir, pero yo creo que nosotros en este diálogo dedicamos más de la mitad del tiempo a referirnos al hacer humano que al ser humano. Y lo Ujú, que estás planteando en tu última intervención es que deberíamos de darle más prioridad al ujú, ser humano. ujú, Y ujú, por eso empiezo con eso último, que era lo del humanismo, porque el humanismo eh, se puede cultivar y también se puede perder y deteriorar y marchitarse. Entonces podemos perder calidad como seres humanos y también la podemos ganar, podemos ser mejores seres humanos. Y creo que ese sería un muy buen negocio para todos si creáramos estructuras, incentivos, eh, innovaciones, tecnologías que nos ayudaran a forjar el ser humano que tenemos en común. Eh, en vez de tratar de estar resolviendo un montón de problemas que tienen que ver justamente con humanidad, como la guerra, o la escasez, o la pobreza, y lo estamos tratando de resolver cada uno como si estuviera metido dentro de una pecera y sigue siendo parte de un todo, y creo que lo que necesita ese todo es que seamos mejores seres humanos. Y al respecto de ser mejores seres humanos, he estado elaborando algunas ideas en torno a cuáles son aprendizajes esenciales, que siento que más o menos por ahí ha venido esta conversación de hoy, a pesar de que el pilar central era o ha sido la inteligencia artificial. Yo creo que hoy en día tenemos ah, suficientes herramientas metodológicas de relativamente fácil aprendizaje para identificar leves señales de lo que va a pasar en el futuro, pero identificarlas en el presente, ¿verdad? Obviamente la inteligencia artificial ya es un mal ejemplo, porque ya está aquí. ujú. Igual que hace 2 años, la ciberseguridad ya era un mal ejemplo, porque ya se nos contaminó todo el estado un hacker digital, pero un mes antes de ese hackeo masivo al Estado costarricense, nadie sabía nada de inteligencia, de ciberseguridad, Ujú, ujú, ¿verdad? Igual que hace 12 meses, en realidad, hace 14 meses, en diciembre del 2022, hace 2 Navidades, nadie sabía nada de inteligencia artificial. Y sin embargo, había muchas señales de lo que venía.
Incluso me hace mucha gracia recordarlo como pieza histórica de, de perspectiva futura, que en enero del 2023, hace un año, la Universidad del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, todos los inicios de año publican una lista de las 10 innovaciones que sus profesores e investigadores consideran que son las que tienen mayor potencial de impacto a lo largo de esos siguientes 12 meses. Y hace 12 meses, 3 de las 10 innovaciones en la lista eran aplicaciones de inteligencia artificial, que uno decía, ¿cómo? Pero la inteligencia artificial va a tener impacto real en el planeta este año. Y pasaron días o semanas hasta que empezó a pasar todo lo que ha estado pasando, ¿verdad? Y hoy en día, ¿cuántas aplicaciones de inteligencia artificial hay? Miles, ¿verdad? ¿Cuáles son? No sé, son como las redes sociales. Cada quien crea una nueva si quiere y la usa como quiera y lo mejor es que son gratuitas. Digo, no todas, pero lo mejor es que son gratuitas porque la barrera de entrada es bajísima. Entonces siento que eso es una invitación adicional a que asumamos la responsabilidad de buscar formas de utilizarla hacia el cultivo de nuestra humanidad compartida. Entonces diría que el futuro es un elemento que deberíamos de aprender a navegar con estas metodologías que se han venido desarrollando, que tienen, yo no estoy diciendo que son, que tienen alta probabilidad de pronosticar cuál va a ser el número que salga premiado en la lotería el domingo. No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de eh, identificar una señal eh, que tiene que ver, por ejemplo, con la sequía del fenómeno del niño y decir, ¿cómo hacemos para que dentro de un año o en el próximo fenómeno del niño no haya sequía? ¿O cómo hacemos para que no haya agua contaminada? Como tratar de identificar unos problemas que hay hoy que uno dijera, si sucediera uno de estos problemas cada 3 meses, estaríamos en una situación bastante desmejorada de bienestar colectivo. Lo segundo es, y lo hablábamos la semana pasada y lo hemos hablado de manera reiterada a lo largo de los últimos 4 años, no voy a hablar del sistema de educación pública, lo prometo, pero sí voy a hablar del potencial enorme que representa la inteligencia artificial y muchas otras herramientas digitales que tenemos a disponibilidad hoy en día para el cultivo de nuestro talento individual. Eh, no creo que valga la pena ponerse a dar ejemplos porque siento que también ya nos ganó el tiempo por hoy, pero lo que yo he procurado, cultivar mi talento individual desde que me gradué de la universidad, no ha sido poco, ¿verdad? Yo he hecho esfuerzos constantes por mantenerme actualizado en los temas que me interesan, en lo que a mí me da la gana. Y esos esfuerzos siento que han ido puliendo, enriqueciendo mi talento, diversificándolo, ¿verdad? Permitiéndome interactuar con otras personas que saben mucho más que yo y aprendiendo más de ellas, conociendo libros de temas que jamás me hubiera ocurrido leer y que ahí me han ido enriqueciendo. Pues además, hoy en día, con la inteligencia artificial, yo puedo utilizarla como asistente a mi inteligencia y ser no sé si la palabra es productividad, hablemos de prosperidad, hablemos de algo que esté ahí en medio entre el hacer y el ser, ¿verdad? Hacerme más próspero, permitirme pensar cosas que no pensaba antes y eso siento, por lo menos para mí es valioso y creo que para mucha gente que está en estado de alta necesidad socioeconómica, pensar diferente es indispensable lo antes posible. El tercer elemento es eh, una prioridad preponderante en la naturaleza, reiterar que existe biosfera sin humanidad, y, pero que no existe humanidad sin biosfera, ¿verdad? Aunque Elon Musk quiera tener una colonia de seres humanos en Marte, eh, difícil sin biosfera, ¿verdad? Bueno, difícil que sea sostenible sin biosfera. Entonces, priorizar en nuestro quehacer esa interfaz que nos vincula con la vida, que es la biosfera y todas las demás formas de vida,
creo que debería de ser algo en lo cual enfocar esfuerzos por divulgar aprendizajes esenciales. Mm, Pues yo, por aprendizaje de Rodrigo Gámez, a eso le llamo bioalfabetización. Y creo que la bioalfabetización debería de ser más importante que leer y escribir. Me parece que hay mucha más bioalfabetización en múltiples culturas indígenas desde tempranas edades Ujú, que la lectoescritura en esas mismas culturas. Y si yo tuviera que decir a quién le doy las llaves para que me cuiden este planeta por los próximos 1000 años, se las doy a las comunidades indígenas. No se la doy a los grandes eruditos que saben leer y escribir y que publican un montón de libros, porque no necesariamente ujú, aprenden lo que es más importante ujú, dentro de esa escala de conceptos. Y el cuarto elemento, y con esto ya termino, es le llamo negocio. Y negocio no quiere decir hacer una transacción o realizar una actividad mercantilista. Negocio me refiero a lo que va a negar mi ocio. ujú, Y lo que va ujú, a negar mi ocio es aquello en lo que me voy a ganar la vida, ¿verdad? ¿Cómo me voy a ganar la vida de aquí en adelante? Que además hey, me quedan décadas de vida y a los más jóvenes muchas más décadas de vida, porque ahora vivimos más y entonces ¿cómo nos vamos a ganar la vida? Vamos a tratar de que tengamos un empleo y que ese empleo nos lleve hasta el punto de retiro y que la pensión nos rinda hasta el final de nuestros días. Puede ser, esa es una opción, esa todavía es una opción, pero siento que con todo el potencial que hay hoy en día para que cada persona cultive su talento en la naturaleza y siembre su jardín de luz, pensado como su jardín de humanismo, creo que estamos llamados a hacer y hacer mucho más. muy bien, eso me parece un excelente cierre, así que no le voy a hacer ruido. Muchas gracias por el intercambio. A ti. Nos vemos la próxima semana. Ok. Hasta luego.